presidente, yo le agradezco. Yo pienso, señor presidente, que de un tiempo a esta parte han comenzado a relativizarse los derechos constitucionales y eso es muy peligroso. Ayer hemos asistido a una exposición en el Tribunal Constitucional en Arequipa y el mismo Tribunal Constitucional decía que, según su criterio, que los contratos ahora sí pueden ser modificados por ley, cuestión que es muy peligrosa porque el contrato es ley entre las partes, indicando, suponiendo que si era en beneficio de un afiliado, se podía tocar, el contrato podía ceder. Eso, señor, no se puede permitir de ninguna manera, porque cuando se trata de un trabajador o de un ciudadano, relativizan los derechos laborales o los derechos constitucionales, y eso no se puede permitir. Pero cuando se trata de un grupo de poder económico, eso más bien a pie juntilla aplican el derecho constitucional, no lo tocan, ahí no se relativiza nada. Ahí la norma constitucional es rígida, pero cuando hay un ciudadano, la norma constitucional la flexibilizan y dan interpretaciones de distinta manera. Oiga, qué peligroso, señor presidente, que el Tribunal Constitucional del Perú haya dicho que los contratos se tocan, pueden ceder, que pueden ser modificados. Eso me parece terrible. Entonces, señor, habría que parar esta ola que está un poco privatizando o desnaturalizando los derechos de los trabajadores o los ciudadanos que están establecidos en la Constitución del Estado, señor. Y de alguna manera se presenta esto mismo en el caso de la negociación colectiva. No hay que hacer mucha, digamos, mucha reflexión sobre la negociación colectiva, señor presidente. La negociación colectiva se puede hacer sobre todo. Condiciones laborales, condiciones o mejoras económicas de los trabajadores. Y hay que ponerlo en blanco y negro aquí en la ley de servicio civil. No hay que pasar por una discusión bianual, que el proyecto de ley. A mí me parece eso simplemente estar modificando ya la norma constitucional y decir, bueno, ahora este derecho lo vamos a tratando o viendo el interés de los trabajadores del sector público, lo vamos a interpretar de esta manera. Y ese derecho de negociación colectiva tiene que pasar por para que haya un gremio laboral centralizado, luego hay que negociar con él, pasar a un plan bianual y luego presentar un proyecto de ley. Eso no dice la Constitución, señor. Habría que poner que ellos tienen derecho a la negociación colectiva en todos los campos, en todos los aspectos. Porque, señor, estaríamos nosotros, si ponemos alguna fórmula distinta a la que dice la Constitución, estaríamos violando la Constitución del Estado. Entonces, yo pediría, señor, que en ese caso se ponga lo que dice la Constitución, porque a mí me parece estar ya cediendo a la vulneración de derechos, al debilitamiento de los derechos constitucionales si aceptamos una fórmula distinta a la que establece la Constitución Política del Perú. Eso en primer lugar, señor. Yo creo que hay que ser contundente, no aceptar ninguna fórmula, sino la que precisa la Constitución, porque es un derecho muy importante para los trabajadores. Lo demás va a restringir. Usted no puede reclamar un mes o en otro mes o a medio año, porque aquí hay un plan y eso lo ha visto una central de trabajadores que ha hecho este plan y hay un proyecto que tiene que mandar al Congreso. Eso es prácticamente anular la negociación colectiva. En el fondo lo estamos estableciendo, o lo estamos reduciendo a su más mínima expresión. Entonces, yo le pediría, señor presidente, que eso se considere tal como está en la Constitución, el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores. En segundo lugar, señor, yo tampoco estoy de acuerdo, se ha mejorado, como ha dicho el colega Dagmar, se ha mejorado, digamos, la fórmula en la Comisión de Trabajo, pero esto de poner que por ineficiencia comprobada los trabajadores quedan en la calle es una cuestión muy subjetiva. ¿Quién dirá esa ineficiencia comprobada? ¿Quién determinará? Va a ser generalmente los jefes que van a establecer una especie de dictadura sobre los trabajadores que están en menor nivel. Entonces, ese punto, señor, sería bueno eliminarlo, que la capacitación, como han dicho, o la evaluación que tienen que tener los trabajadores del sector público deben hacerse para efectos de capacitarlos más.
en dónde están fallando, en qué parte tienen que fortalecer el conocimiento de los trabajadores, que me parecía que iría en línea para que, junto con su experiencia, pueda prestar un mejor servicio a los ciudadanos. Un tercer punto, señor presidente, es una cuestión, me parece, de redacción en el dictamen, porque usted decía que todos los trabajadores de la 276 y la 728 y de los demás regímenes laborales deben pasar al régimen de servicio civil, manteniendo sus derechos laborales que han conseguido en los regímenes anteriores. Pero aquí en la segunda disposición complementaria transitoria dice lo siguiente: la regulación contenida en los decretos legislativos 276 y 728 mantiene su vigencia únicamente para los servidores comprendidos en dichos regímenes, que opten por mantenerse en ellos hasta cuando culminen su vínculo con la entidad. Esto habría que eliminarlo. Es en la segunda disposición complementaria y transitoria. Eso habría que eliminarlo, porque más abajo, en la cuarta, se establece que se integran automáticamente al nuevo régimen todos los trabajadores manteniendo sus derechos. Entonces, me parece que es un asunto de redacción que no se ha eliminado, señor, esa parte de mantenerse en los regímenes anteriores, ¿no? Otro aspecto, señor presidente, que yo me permitiría insistir respecto a este importante tema que tiene que ver con los derechos laborales de los trabajadores, es el inciso A de la transitoria segunda, como acaban de referirnos, que tiene que ver con el derecho a progresión, que es importante. Y fíjese, solamente podrían intervenir los que tienen calificación distinguida, dice, y no todos los trabajadores. Yo creo que son todos los trabajadores, señor, que tienen derecho al ascenso, a concursar, a demostrar sus capacidades, y esto se está insistiendo que solamente un grupo de trabajadores podría lograr la progresión o el ascenso, y no todos los trabajadores que a los que, bueno, si no está el 10%, bueno, se mantiene, se ha quitado el porcentaje, pero se mantiene la calificación. Y en el artículo 47, señor presidente, se mantiene la redacción y habría que, señor presidente, criterios de calificación para la progresión. Para calificar a la progresión del servidor de la carrera, debe como mínimo cumplir un tiempo de permanencia en el nivel originario al puesto que postula y contar con menos una calificación de personal de buen rendimiento. Ese es el artículo 47, de manera tal, señor, que aquí hay una discriminación. Solamente con los que supuestamente tienen buena calificación pueden entrar para ser calificados a la progresión o ascenso en la carrera pública y no todos los trabajadores. Yo creo que todos los trabajadores están en condiciones de poder, señor presidente, presentarse pues a un ascenso o un puesto que permita estimularlo al trabajador para que siga mejorando su rendimiento. Consecuentemente, señor, yo creo que ese artículo 47 tiene que ser de alguna manera rectificado. Bueno, está en el texto que nos han entregado, ¿no? Si lo han sacado, a buena hora, ¿no? Pero ese artículo se mantiene en el nuevo texto. Si se ha eliminado, señor, a nosotros nos parece importante su eliminación. En el artículo 13, señor, no se considera, porque los trabajadores a veces se quedan mucho más del tiempo que establece la ley, que son 8 horas, se quedan trabajando, y no se ha considerado el pago de horas extras en el artículo 13, en los derechos individuales del trabajador. Y tampoco se ha considerado como derecho individual del trabajador a la libertad sindical. Esos dos derechos, señor, serían bueno incluirlos, sobre todo el primero, que tiene que recompensar, que es una retribución al trabajo realizado por los trabajadores, señor, fuera del horario normal en que realizan sus actividades, ¿no?